Bueno, respecto a la especialización, ¿no? Como decía recién, como instancia formativa de un nivel de posgrado, me parece por ahí importante también ver y entender por qué esta materia acá, digamos, en el marco de una especialización con un enfoque de género, ¿no? En comunicación y género, que también interviene, ¿no? Si no me equivoco, es periodismo y género, porque obviamente pensamos, y hace un rato lo mencionaba, el tema de los medios y cómo los medios también son hacedores, constructores de la realidad y cómo también condicionan nuestras realidades y cómo también van condicionando las decisiones de, digamos, de quienes les toca tomar decisiones políticas desde, digamos, como ejecutores de políticas de Estado, digamos, que les toca hacerse cargo de gestionar el Estado, ¿no? Entonces, bueno, los medios también son un actor muy clave y parte muy importante en lo que tiene que ver en nuestra sociedad y por lo tanto en todo lo que tiene que ver con nuestra trama en donde pensamos y donde ubicaremos y situaremos al diseño de políticas públicas, ¿no? Los medios hoy son un actor clave y digamos condicionan cualquier decisión, digamos, de cualquier gobierno, ¿no? Entonces me parece que no podemos pensar por fuera a los medios, al periodismo, ¿no? Pero bueno, volviendo, digamos, un poco al porqué de la materia, bueno, claramente como el nombre lo dice, las políticas públicas, desde un enfoque de género, bueno, claramente cualquier proyecto hoy de planificación, cualquier proyecto de comunicación desde el género tiene que considerar una perspectiva de participación y de derechos sociales, como yo decía, no se puede pensar al género por fuera o sin pensarlo en diálogo con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Más allá de cuál sea el tema, que estemos hablando de un proyecto cultural, de arte callejero, de economía, digamos, cualquier tema, cualquier proyecto, cualquier política pública hoy puede pensarse desde el género y justamente me parece interesante esto, que no necesariamente estamos hablando, cuando hablamos de género, estamos hablando de violencia, estamos hablando de aborto, estamos hablando de métodos anticonceptivos, esto es mucho más amplio y lo que estamos justamente buscando es poder también revisar nuestras prenociones, nuestros modos de construir, nuestros modos de nombrar. Ese va a ser, digamos, nuestra materia analítica, va a ser el discurso, o sea, la política pública para nosotros va a ser un discurso, o sea, un discurso en sí mismo, ese es nuestro acceso, nuestra puerta de entrada, o sea, lo pensamos como un objeto discursivo. Nosotros como comunicadores no vamos a estar de alguna manera quizás diseñando partidas presupuestarias, pero sí tenemos que tener la posibilidad de reconocer, de ir a un territorio, de diagnosticar, de pensar en las relaciones que tienen esos actores, los vínculos con las organizaciones, las redes de actores que se dan en determinada comunidad, podemos identificar cómo se conforman, cómo se diseñan y digamos, cómo se gesta una política pública, ¿no? Nuestro rol ahí va a tener más que ver justamente con el de tener una mirada integral desde el momento en que se planifica, en que se piensa, en el que se recoge una demanda que puede transformarse luego en una política pública con un enfoque de género, esto es pensando en la participación, pensando en los roles, pensando en que, digamos, en que no se puede partir de una base con roles estereotipados, que no podemos pensar a la mujer, a las diversidades, a los niños, a las niñas en los lugares que históricamente han sido asignados por el patriarcado. Justamente nuestro enfoque ahí es poder revisar eso que sucede en la realidad para poder transformarlo, para poder modificarlo y para poder hacerlo, por sobre todas las cosas, más equitativo o igualitario, que vamos ahí ya a ver que existen unas diferencias, que no necesariamente lo igualitario es equitativo, ¿no? Pero bueno, pensando sobre todo en poder, digamos, que pueda prevalecer la justicia social, la participación activa y un principio de equidad, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la especialización y por qué esta materia ahí, digamos, y más allá de después de cómo la vayamos a comprender, me parece importante pensar en el perfil de egresado, ¿no? Y en esto que yo les decía, bueno, yo soy doctora en comunicación. Bueno, sin dudas es el nivel máximo académico, no más allá que después uno puede hacer un postdoctorado, pero bueno, tiene otro perfil y tiene otro sentido, ¿no? La formación de posgrado, de un doctorado, una maestría, que el de una especialización, ¿bien? Eh,
lo que de alguna manera, y como ustedes se habrán seguramente cuando se inscribieron y habrán recorrido la propuesta de la especialización, tiene un sentido claramente o sea, en dos dimensiones, ¿no? Lo pienso yo. Por un lado, una de las cuestiones es básicamente poder recuperar sus trayectorias, ¿no? Poder recuperar sus trayectorias de grado, digamos, de cuál ha sido su formación previa a entrar a ingresar a una especialización, sus intereses, sus inquietudes, poder sistematizar. Tiene un sentido de revisión de eso hecho, de eso formado, ¿no? De esa formación, de recogerla, de revisarla, de sistematizarla y de potenciarla a partir, o sea, cualquier especialización tiene un sentido que va más por ese lado, ¿no? De pensar en un egresado que pueda intervenir en la realidad, que pueda tomar decisiones, que pueda hacer, digamos, la especialización una herramienta de experticia para poder aportar a distintos procesos sociales, ¿no? En este caso, digamos, tiene que ver con la dimensión de género y la comunicación, que es desde poder trabajar en el Estado, de poder trabajar en organizaciones, digamos, que prioricen este enfoque y que tengan este enfoque, bueno, en medios de comunicación también, pero digo, tiene un claro perfil de intervención, ¿no? En donde, por un lado, eso te permite a partir de la experticia y digamos, de adquirir las herramientas y el conocimiento técnico, ¿no? Pensando en lo técnico, no, digamos, descargado de sentido y de política, sino de lo técnico, pensando en una herramienta práctica que me permita a partir de esa revisión y de esa sistematización de saberes poder contar con los conocimientos para aportar a distintos territorios, a distintos procesos, ¿no? Y por otro lado, bueno, de que también ese saber de alguna manera se transforme en un saber acumulado, ¿no? Que pueda potenciar también en mi recorrido previo. O sea, se trata ahí de poder poner en valor eso que uno ya trae, ¿no? Que pueda servir para poner en diálogo con el enfoque por el cual uno le interesa formarse. Entonces la especialización claramente tiene un perfil de egresado, egresade, que es más bien, digamos, práctico y de intervención, o sea, claramente, y si bien ahora, bueno, se ha modificado el reglamento, ya van a ver, digamos, que el proceso de graduación, la instancia con las cuales ustedes se van a graduar, es un trabajo de integrador final, justamente tiene el sentido de lo integrador, ¿no? De integrar saberes, integrar formación, integrar trayectoria, en función de un proyecto claro, concreto, que me permita a mí o poner en valor lo que vengo haciendo, sistematizar, revisar, intervenir en una organización puntual, en un proceso concreto. A diferencia de una maestría o un doctorado, cuya instancia de finalización y de graduación tiene que ver con otro tipo de recorrido, otro tipo de producción académica, que es netamente de revisión, de producción de teoría, no porque, digamos, no lo tenga y porque alguno sea en términos de valor mejor que el otro, sino porque son diferentes y porque tienen sentidos y propósitos diferentes. Así que me parece que en este punto justamente era importante destacarlo, que seguramente lo han visto en otras materias, ¿no? También, y ustedes mismos han recorrido, pero bueno, tener en cuenta cuál es la propuesta y la lógica diferenciadora de una especialización a otro tipo de nivel de posgrado como el doctorado, una maestría, ¿no? Incluso una diplomatura también que no es posgrado o sí, pero bueno, tiene otras características también. Así que bueno, me parece importante. ¿Y por qué entonces, más allá de toda la bandeja de materias que tienen, la incorporación y el porqué de esta materia pensando en las políticas públicas? Porque claramente uno no puede pensar, digamos, en una política pública, cualquiera que sea, o sea, piensen que ya lo vamos a ir viendo, pero la escuela primaria, el jardín de infantes, es una política pública, ¿no? Es una política de Estado, pero es una política pública. La escuela, el documento nacional de identidad, el empadronamiento, el tener un nombre, el tener una identidad. Entonces, bueno, imagínense que nosotros tenemos una ley de identidad de género. Bueno, todo eso, sin dudas que tiene que estar, o por lo menos nuestra institución, Facultad de Periodismo, digamos, con toda su historia y sus antecedentes y su recorrido en la temática, claramente prioriza poder pensar en profesionales, en comunicadores que tengan este enfoque y que
y que sin dudas puedan reconocer en un territorio y diagnosticar con esta perspectiva participativa, en donde, digamos, los roles no estén, digamos, o no estén por lo menos establecidos históricamente desde un enfoque patriarcal, que seguramente ustedes lo han visto ya, lo que tiene que ver con el patriarcado y, digamos, y la heteronormatividad, sino justamente que pueda priorizar, digamos, a las personas por su condición y poder fortalecer desde ese lugar cualquier política pública.